Cuando parece que Bitcoin no tiene techo y que su valor solo puede subir, un analista técnico ve todo lo contrario, una caída histórica a la vuelta de la esquina. Hoy vamos a meternos de lleno en su análisis, que nos transporta a un muy tenso octubre del 2025, para entender por qué cree que se está gestando la tormenta perfecta. Y para que nos hagamos una idea de lo que está en juego, empecemos con esta frase tan potente. El analista que vamos a seguir, Jesús Navarrete, llegó a hacer una comparación que pone los pelos de punta. Una caída reciente de Bitcoin provocó más pérdidas que el mismísimo crash de 1929. Ahí es nada. ¿Cuál es el escenario? Imaginen esto. Estamos a mediados de octubre del año 2025. Después de una racha alcista larguísima, el mercado se siente agotado, tenso, está en una verdadera encrucijada. Y aquí está el meollo del asunto. Tenemos una tendencia alcista muy fuerte de 2 años que se está dando de cabeza una y otra vez contra un muro, una resistencia histórica en los $117,000 que sencillamente parece infranqueable. Ok, pero para entender por qué este analista es tan pesimista, primero tenemos que hablar su mismo idioma. Hay que entender las herramientas específicas que él usa para interpretar lo que dice el mercado. Empecemos por el concepto clave de todo su sistema, la autocorrección. Pensemos que es como una línea divisoria en el gráfico, un punto de equilibrio. Si el precio se mantiene por encima de esa línea, el ambiente es optimista, alcista. Pero si cae por debajo, la cosa se pone fea. Y aquí viene lo interesante. Esta línea de autocorrección no es estática, cambia de función. Miren, si el precio cierra por encima de ella, a esa línea la llama mínimo perfecto y se convierte en un suelo, un soporte. Eso es una señal alcista. En cambio, si el precio cierra por debajo, la misma línea se transforma en un máximo perfecto, o sea, un techo, una resistencia, y eso, claro, es una señal bajista. Es la misma línea, pero te cuenta una historia completamente diferente dependiendo de dónde esté el precio. Bien, ahora que entendemos el concepto, veamos cómo se aplica esto en la práctica para construir un argumento tan sólido a favor de una caída del mercado, y todo en un solo día. Porque ese día, el 15 de octubre, no fue solo una señal de alerta. No. Fue como si todas las alarmas se encendieran al mismo tiempo, pintando lo que el analista describió como un panorama súper negativo. A ver, analicemos el gráfico de ese día. Primero, la vela diaria cerró en rojo, negativa. Segundo, el precio cerró por debajo de la autocorrección, convirtiéndola en un máximo perfecto, una resistencia. Tercero, también cerró por debajo de una media móvil muy importante a corto plazo, la EMA3. Y por si fuera poco, el indicador de divergencia, que mide la fuerza del movimiento, se fue a territorio negativo. O sea, se alineó todo para una caída. Y además de todo esto, en el horizonte a mediano plazo se estaba dibujando algo más. La famosa Cruz de la Muerte o Death Cross. Es una de las señales bajistas más temidas por los operadores y ocurre cuando una media móvil de corto plazo cruza hacia abajo a una de largo plazo. Una muy mala señal. Y esta presión vendedora era palpable. Miren este número. 5. 5 veces intentó el precio romper un soporte clave, la EMA 200, que muchos consideran la última línea de defensa antes de declarar oficialmente un mercado bajista. 5 intentos fallidos, que solo mostraban una cosa. La fuerza de los vendedores era cada vez mayor. Pero para entender por qué el analista estaba tan seguro de su predicción, hay que retroceder un poquito en el tiempo. Solo un par de semanas, a principios de octubre, porque ahí se gestó una trampa perfecta. Porque, increíblemente, a principios de mes, el panorama era totalmente opuesto. Una de las herramientas del propio analista, una calculadora de probabilidades, estaba gritando compra con un 99% de probabilidad, casi una certeza. ¿El problema? Que toda esa euforia compradora iba de frente contra ese muro que ya mencionamos, los $117,000. Una resistencia que ya había frenado el precio 8 veces antes y que una vez más demostró ser más fuerte que cualquier indicador a corto plazo. Y esto nos lleva a la lección más importante de su filosofía. Y lo dice él mismo, los números y los indicadores son una ayuda, claro que sí, pero no son una bola de cristal. El contexto, la historia del precio y, sobre todo, el sentido común siempre tienen que estar por encima. Y es que este análisis no nace de la nada. Detrás hay toda una filosofía sobre cómo funcionan realmente los mercados y, en especial, por qué las grandes caídas, los crashes, son simplemente inevitables. Fíjense, esta idea no es solo una opinión. Se basa en estudios, como uno publicado en la prestigiosa revista Nature, que concluye que las grandes caídas no son accidentes o fallos del sistema. Son parte del juego. Están, por así decirlo, integrados en el ADN del mercado. Y la razón es bastante simple en realidad. A veces los grandes jugadores, las ballenas, venden todos a la vez. Eso genera un efecto dominó.
una cascada de ventas que el sistema no puede absorber. Se puede intentar regular, pero no se puede evitar. Es un proceso natural del mercado. Entonces, ¿cuál es la conclusión práctica de todo esto? Pues algo que seguro hemos sentido todos alguna vez. El FOMO, ese miedo a quedarse fuera de la subida. La lección aquí es aprender a controlarlo, porque comprar en el pico de la euforia suele ser la receta para el desastre. Ok, entonces, si juntamos todo, las señales técnicas del 15 de octubre, esa resistencia histórica tan fuerte y esta filosofía de que las caídas son inevitables, todo se reduce a una sola pregunta fundamental. Para resumir el caso del analista, lo que parece ser optimismo a corto plazo es, en realidad, una trampa. Los indicadores se han puesto en contra, la historia juega en contra, y todo apunta a que el mercado está en una posición mucho más frágil de lo que la mayoría cree. Lo que nos deja con la pregunta del millón. Durante 2 años, Bitcoin ha seguido un patrón casi perfecto. Sube, retrocede un poco para tomar impulso y vuelve a subir. Pero con todas estas señales de alarma sobre la mesa, la gran pregunta es, ¿será esta vez diferente? Después de 2 años de seguir el mismo libreto, ¿está Bitcoin a punto de salirse del guión de la peor manera posible?